Ramiro Calle es profesor de yoga, especialista en culturas orientales, y el yoga, como todos ustedes ya saben, es precursor justamente de esa ciencia de la que ya estamos empezando a hablar, que es la ciencia psicosomática, ¿no? Efectivamente, Francisco, hace 6.000, 7.000 años, como han demostrado las excavaciones en Mohenjo-Daro y otras grandes civilizaciones de la India, ya se practicaba el yoga, ya han aparecido sellos de cerámica donde ya aparecía Shiva en postura de meditación. El gran descubrimiento de los yogis, adelantándose en estos 7.000 años a Occidente, es sin duda el descubrimiento de la unidad psicosomática de un ser humano, que no hay nada en un ser humano que no esté interrelacionado. Y querría simplemente poner un ejemplo para que veamos hasta qué punto este descubrimiento fue experiencial y fue directo y con una verificación personal, que es el ejemplo de una de las mentes más iluminadas, sin duda, de todas las épocas, que es el de Buda. Buda, a través de la meditación, a través de abocarse en sí mismo, a través de tomar plena y lúcida conciencia de toda su estructura psicosomática, descubrió ya hace 2500 años lo que él llamó kalapas, es decir, las unidades subatómicas, y lo hizo no con un acelerador de partículas, sino él mismo se convirtió en su propio laboratorio, desarrolló lo que se llama el vipassana, la visión penetrativa, profunda, clara, y entró no solo a la mente de la célula, sino incluso a todos sus campos subatómicos. Es indudablemente el yoga en este sentido una fuente de conocimientos, de métodos, de mapas espirituales y de claves para sincronizar la mente y el cuerpo. Sincronizar la mente y el cuerpo. Siempre la palabra es reduccionista, y sobre todo de este hecho existencial y complejísimo que es un ser humano, ¿no? Pero yo quería decir, ya que todos llegamos a lo mismo por diferentes vías, ¿no?, que decía Ramakrishna, el gran santo de la India, que hay diversas escaleras para llegar al agua de un estanque, pero que el agua siempre es la misma, ¿no? Yo creo que cada persona o cada escuela trabaja sobre uno de los centros del ser humano, desde el centro instintivo, el motor, el sexual, el mental, el emocional, y que lo que de alguna forma todos buscamos a través de estas prácticas y técnicas, sean orientales u occidentales, es resolver ese gran interrogante que hay detrás de nuestra conciencia, porque el ser humano nace y se siente, y lo que queremos saber es quién es el testigo de ese precisamente que se siente. Y todas estas técnicas, como dicen algunos yogis de la India, entre comillas, son como trucos o artimañas o instrumentos precisamente para lograr reconocer nuestra propia identidad interior. Solamente para los propósitos del espíritu el cuerpo no puede enfermar. Es imposible que enferme, porque la causa de la enfermedad es siempre la culpabilidad. Entonces, Yo lamento entrar en discrepancia respetuosa, ¿no?, pero grandes seres, los más grandes, quiero recordar solo algunos. Recientemente, hace unos años, Tunte Rinpoche murió de una hemorragia cerebral con corta edad, Ramakrishna, cáncer a los 50 años, Vivekananda, cáncer a los 39 años, Ramana Maharshi, nódulo canceroso en un brazo. O sea, quiero decir que, como decía Ramana Maharshi, volviendo a él, el cuerpo ya es la enfermedad, solo es cuestión de cuándo la enfermedad se va a presentar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es querer adquirir la inmortalidad ni la longevidad, sino vivamos 1 minuto o 10 años, integrar ese cuerpo y esa mente para convivir bien con nosotros mismos y con los demás. Sí, yo quería decir, ¿no?, que lo que hay que considerar de todos modos, cuando hablamos de todas estas técnicas que toman la corporalización como medio instrumento, que no debemos solo circunscribirnos a técnicas que llamaríamos psicofísicas como el rolfing, el hatha yoga, la bioenergética y otras, sino que hay que considerar que es que el mismo cuerpo nos puede servir perfectamente con todas sus funciones para las técnicas de concentración y de meditación. Sí, porque hay una pregunta fundamental, porque al principio hemos estado hablando de la importancia del cuerpo, luego de diferentes técnicas, entre otras, para todo llegar a la conciencia. Efectivamente. A ese yo sí, personal o no personal, este yo superior, esto es lo que tú estabas hablando ahora,
Vamos a concretar un poco ese. Exacto, la conciencia en último grado, dicho muy simplemente, es la capacidad y la preciosa función de darnos cuenta. Este darnos cuenta en todos nosotros está contaminado, estrechado por prejuicios y por lo que no es la visión clara. Ese darnos cuenta, si lo desarrollamos en alto grado, expandiéndolo hacia afuera y hacia adentro, vamos obteniendo nuestro propio ángulo transpersonal y nos sirve de bisagra o puente u ojo de buey hacia una conciencia más amplia y infinita. Yo recuerdo que en una ocasión, antes de morir, le pregunté a Muktananda en la India: ¿cómo ves tú a los seres humanos? Y él dijo: los veo simplemente como llamaradas de energía, ya ni siquiera con una individualidad. ¿Había alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar al señor Ramiro si efectivamente la conciencia es también la razón, es decir, el acto de discurrir, el entendimiento. Sí, yo te diría que es más que la razón, aunque también en ella está la razón. La conciencia es la capacidad de percibir, de percibirnos, incluso de percibir que nos estamos percibiendo, de percatarnos. En suma, es el primer impulso al decir yo soy que descubre el niño, ese yo soy como sensación pura. Y cuando poco a poco con las técnicas de meditación, por ejemplo, vamos viajando a la raíz del pensamiento, a la antesala del ego, descubrimos esa otra conciencia que a la vez es personal y es transpersonal. Pero claro, las palabras siempre nos limitan, por eso es mucho más importante la experiencia. Más que nada como el ciudadano de a pie que apenas tiene tiempo para practicar esta serie de el yoga físico más concreto, ¿no? Pero cuando lo practico, efectivamente, después de estar cansado y ofuscado, pues verdaderamente soy otra persona. Tengo otro nivel de conciencia, otro nivel de atención, mucho más tranquilo. Entonces, ¿qué poder tienen estas posturas, o cómo es posible que determinadas posturas lleguen a alterar el estado de conciencia, Es muy interesante su aportación desde el punto de vista de la experiencia, porque hay mucha gente que siempre cree que estamos hablando de teorías, y claro, pero ellos nunca se ponen a hacer nada, y entonces, claro, nunca pueden llegar a poder decir lo que usted acaba de decir ahora. Otra pregunta, por favor, la señorita. Yo quería hacerle una pregunta a Ramiro. Sé que se han realizado múltiples estudios acerca de la correspondencia que existe entre los procesos psicomentales y los físicos, y querría preguntarle cuáles son los efectos que tiene la meditación hablando en términos fisiológicos. Muy bien, Ramiro. Sí, esta es una pregunta muy interesante, porque a veces parece que nos quedamos en lo abstracto y quien nos pudiera oír podría pensar en un mundo científico como vivimos en Occidente. ¿Y qué demostraciones, qué pruebas hay prácticas? Yo mismo me sometí a una batería de pruebas con los instrumentales más sofisticados en el Hospital Puerta de Hierro para constatar hasta qué punto, como sabe también el doctor José Álvaro Calle, hasta qué punto la meditación origina toda una fisiología, es decir, la meditación tiene una repercusión extraordinaria en nuestra fisiología. Así se han hecho muchas pruebas como que han evidenciado y han demostrado, entre otras, que cambian los latidos del corazón, hay una ralentización del corazón, hay una ralentización del pulso, hay una proliferación de ondas cerebrales alfa, el ácido láctico, la lactosa, cambia en la sangre, lo cual evidencia que hay una relajación neuromuscular muy profunda, hay un estado de autoinmersión, se han hecho pruebas con la resistencia galvánica de la piel. O sea, quiero decir con esto que al meditar no solamente es una higiene psicomental, es mucho más, es también un aporte extraordinario, como nos puede explicar el doctor, a la fisiología y a la, digamos, toda la anatomía. Se nos cambia la cara, cuerpo y espíritu. Ramiro. Yo quiero decir que la realidad más contundente, sea esto un sueño o no, es que el ser humano sufre y que tenemos que darle procedimientos o técnicas para superar el sufrimiento. Y creo que la técnica más maravillosa es, desde luego, el amor.
que hoy no hemos hablado de ella, el amor, y como me decía recientemente el Dalai Lama, que le he encontrado hace unos días... ¿Pero un amor mental o práctico? No, eso decía, el práctico. Yo le pregunté, santidad, ¿puede hablarme sobre la sabiduría de la mente y la sabiduría del corazón? Y me corrigió y me dijo, no, Ramiro, no hay dos sabidurías, solo hay una sabiduría, la sabiduría del corazón, que es el amor.